Buenas noches, tardes, noches. Bienvenidos otro día más a la 23ª jornada de la historia de Zafra y del estado de Feria. Yo les voy a presentar con mucho gusto a Nuria María Franco Polo, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, con la tesis titulada La azulejería en Extremadura entre los siglos XV y XIX, a través de las colecciones de los museos provinciales. Máster en Museología y Museos por la Universidad de Alcalá de Henares. Funcionaria de carrera en la Junta de Extremadura en la especialidad de Técnica Superior de Arte. Ha trabajado en el Museo de Cáceres, la Oficina de Rehabilitación Integral de Hervás y Galisteo, y actualmente desarrolla su labor en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Coordinadora de las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura entre 2014 y 2018. Comisaria de diversas exposiciones sobre azulejería y arte contemporáneo, entre ellas de barro y esmalte, la colección de azulejos del Museo de Cáceres, celebrada en 2014, o Espiritualitas in Arte Odierna, arte y espiritualidad en la era contemporánea, que actualmente puede visitarse en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia. Si van a visitar las Edades del Hombre, aprovechar. Ponente en congresos y seminarios nacionales e internacionales, autora de varias publicaciones sobre arte contemporáneo, paisajes culturales y azulejería histórica, entre ellas las colecciones de azulejos del Monasterio de Cáceres y del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. También destaca sus estudios sobre la cerámica arquitectónica del convento de Santa Clara de Zafra o los azulejos de nombre de calles y numeraciones de casas de Cáceres del siglo XVIII. Y más recientemente sus publicaciones sobre la azulejería publicitaria en Extremadura y la conservación y restauración de azulejos históricos, con especial interés en las intervenciones en obras extremeñas desde la década de 1970 hasta la actualidad. Os dejo encantada y que disfrutéis con Nuria María Franco Polo. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Juan Carlos Rubio, excelente compañero y persona que siempre me ha ayudado en mis investigaciones, al Ayuntamiento de Zafra, al alcalde, los concejales y al Parador de Turismo por acogernos. ¿Se oye bien? A ver. En primer lugar, voy a hacer una introducción sobre la azulejería, que ha sido un tema poco investigado en Extremadura, a pesar de la gran cantidad de obras que se conservan y de la excepcional calidad de las mismas. Extremadura fue uno de los principales focos receptores de cerámica en la península ibérica desde el siglo XV, aunque no fue centro productor, y cuenta con importantes conjuntos realizados por los mejores ceramistas de época moderna, tales como Juan Flores, que ostentó el cargo de azulejero real de Felipe II, Niculoso Pisano o Cristóbal de Augusta. Vemos aquí esta obra de Cristóbal de Augusta en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada en Llerena, este frontal de altar en Cañaveral, que es de Juan Flores, o la iglesia de Tentudía, decorada por Niculoso Pisano, un ceramista italiano asentado en Sevilla entre finales del XV y principios del XVI, que realizó este conjunto en 1518. Ya en época contemporánea destacan en Extremadura las principales fábricas surgidas a partir de la industrialización de la cerámica, como Pigman La Cartuja de Sevilla, que conocerán, Cerámica Santa Ana, Mensaque Rodríguez, Ramos Rejano, Nuestra Señora de la Piedad, que era la fábrica del artista Pedro Navia Campos, de origen almedralejense, o la fábrica catalana Salvador Sunet Urgelles, no sé muy bien cómo se dirá, que hizo
esta fachada del histórico Ultramarinos Zancada en Mérida. Este es el Palacio de la China de Mensaque Rodríguez, también en Mérida. Esta antigua parada de autobuses en Salorino, fabricada por las dos placas que tiene fabricadas por Ramos Rejano. O Cerámica Santa Ana, autora de la decoración cerámica del interior de la estación enológica y ampelográfica de Almendralejo. La cerámica arquitectónica ha sido considerada tradicionalmente un arte menor o integrante de las denominadas artes decorativas, cuya importancia se vio relegada a un segundo plano por detrás de otras manifestaciones artísticas mejor consideradas. Sin embargo, la azulejería debe ocupar un lugar igualitario en la historia del arte, tanto por la dificultad en el proceso de fabricación de la cerámica como por el necesario dominio de la técnica pictórica, argumentos suficientes para su reconocimiento, algo cada vez más evidente desde mediados del siglo XX con la creación de museos específicos dentro y fuera de España. Como introducción a la azulejería en Extremadura, diré que se observa una clara predilección por diferentes talleres en las distintas provincias, mientras que en Cáceres se concentra un mayor número de obras procedentes de Talavera de la Reina, Toledo o Valladolid. En Badajoz es evidente el contacto cultural y comercial con Sevilla, con loables excepciones, por ejemplo en Zalamea de la Serena o algunas de ellas aquí en Zafra, como comentaré más adelante. Aquí vemos azulejos sevillanos distribuidos por Extremadura y vemos cómo se concentran, sobre todo en la provincia de Badajoz, con muy pocas excepciones, en Cáceres, como ven aquí también. En Zafra hablaré de varios conjuntos cerámicos reseñables tanto por su antigüedad como calidad o peculiaridad. Por ejemplo, la Casa de la Jímez, el Convento de Santa Clara, una cruz en la fachada de una vivienda particular en la Avenida del Rosario número 5, el panel de Anís Carballo en la Avenida de la Estación número 34 o el panel de María Santísima de la Esperanza en la calle Sevilla número 26. Comenzamos por la Casa de la Jímez, que recibe su nombre del término de la arquitectura islámica que designa una ventana geminada o pareada, la que destaca en su fachada. Se trata de uno de los pocos edificios civiles españoles que aún conservan su fachada medieval, puesto que la mayoría son fechables a partir del Renacimiento. Tan solo Zafra, Llerena y otras pocas localidades de Extremadura y de Huelva poseen ejemplos de estas características. Los esgrafiados que vemos aquí en su fachada poseen composiciones geométricas de influencia mudéjar que también fueron ejecutadas en azulejería, como este ejemplo del Palacio Episcopal de Llerena, en las escaleras, que ha sido recientemente restaurado por el Centro de Conservación y Restauración en el que trabajo, en Mérida. Respecto a la decoración cerámica de la Casa de la Jímez, consta de azulejos de arista con dos motivos iconográficos diferentes y alizares lisos de color verde. Los alizares son estas piezas rectangulares estrechas que se suelen colocar en los bordes de los escalones o de las ventanas o rematando frontales de altar o zócalos. Todas estas piezas cerámicas fueron fabricadas en Sevilla en el primer tercio del siglo XVI. Los azulejos situados bajo el alféizar, en el intradós de las jambas y los ubicados sobre el parteluz son de arista, son de este tipo que vemos aquí. La arista es una técnica que designa los biseles que separan los distintos colores de la pieza y además forman el dibujo. Se hacían con una plancha sobre el barro fresco y quedaban esas aristas, de ahí el nombre, que impedían que los esmaltes, los colores, se unieran durante la cocción en el horno. Se trata de azulejos de labor, llamados así porque cada uno de ellos es de cada labor la cuarta parte, es decir, son necesarios 4 para completar el diseño o labor, como vemos aquí. Estos 4
componen este círculo completo. Son de estilo renacentista, presentan 2 círculos concéntricos que acogen distintos motivos florales esmaltados en blanco, azul, verde, negro y melado. Este modelo que vemos fue fabricado por el ceramista italiano asentado en Sevilla, Niculoso Pisano, como lo atestiguan los ejemplos que decoran las impostas de la iglesia de Nuestra Señora de Tentudía en Calera de León, que vemos aquí, y los que aparecieron en las excavaciones que sacaron a la luz su taller en la trianera calle Pureza, número 44, donde se instaló una placa conmemorativa del artista en 2018, que es esta que he señalado aquí. Los azulejos que decoran las jambas de la ventana geminada de arcos festoneados, así como la decoración cerámica de las esquinas, presentan motivos textiles típicos del siglo XV. Se inspiran en la decoración de tejidos de procedencia china que llegan a Italia en 1420 y cuyo uso se extendió hasta el siglo XVII. Esta tipología adquirió el nombre de agrizia y designaba el conjunto de tallos ondulantes rematados en piñas, coronadas por hojas, que son las representadas aquí en la Casa de la Jimez. Estos tallos ondulantes rematados en piñas y con hojas, que estas hojas son las que vemos aquí. Este es el terno denominado de Tanto Monta, que está en el Museo de Bordados del Real Monasterio de Guadalupe. Se cree que fue manufacturado en Valencia entre 1470 y 1480. Y aquí vemos otros textiles con ese mismo motivo. Son del Metropolitan Museum de Nueva York y son tejidos italianos del siglo XV. Además de piñas, también se representaban cardos o granadas. Vemos aquí granadas. Y estos serían las flores de los cardos. Las granadas adquirieron las granadas dieron nombre a la denominación de este tipo de motivo en España, que se llamó decoración de granadas. En Italia se llamaba agrizia y aquí se denominó decoración de granadas. Estos frutos y florescencias adquirieron un significado religioso. La granada, por ejemplo, es uno de los frutos del árbol de la vida y como tal representa la autoridad. De ahí que este motivo fuera usado tanto por la Iglesia como por la monarquía. Además, el motivo de la granada fue uno de los más representados tras la conquista del reino precisamente de Granada por los reyes católicos, por lo que este tipo de imágenes fueron tomadas oportunamente por los monarcas. El tejido sobre el que se desarrolló este motivo fue el terciopelo, denominado en italiano velluto, cuyo origen parece establecerse en la zona de Lucca, Venecia y Génova. Y precisamente fueron los genoveses, migrados a Valencia en 1479 por privilegio del rey Fernando el Católico, los que seguramente llevaron el arte del terciopelo a esa ciudad. Es por esto que pensamos que el traspaso del motivo textil de los velluti agrizia, es decir, estos terciopelos con estos motivos, a la cerámica, tanto a lozas como a azulejos, se produjo en Valencia, región de la que proceden estos azulejos en azul y dorado de la Fuente de la Consolación en el Real Monasterio de Guadalupe, fabricados por talleres maniseros de Manises en la segunda mitad del siglo XV. Aquí vemos las flores de cardo y otros motivos florales en azul y quedan restos de la policromía dorada. En Sevilla, el motivo agrizia fue representado en azulejos de cuerda seca con los 5 colores habituales: azul, verde, melado, negro y blanco. Melado recibe el nombre de la miel, es un color pardo.
marrón. Sin embargo, la representación fue menos habitual con la técnica de arista, como en este caso de Zafra que comentamos, o este panel del Museo Berardo de Estremoz, un museo de azulejería recientemente inaugurado que recomiendo que visiten. También fue extrañamente utilizado con la técnica de reflejo dorado, de la que existen muy pocos ejemplos. Entre ellos, este frontal de altar de la iglesia de Santa María de Trujillo, también en la capilla de Santa María de Jesús en el Seminario de Sevilla de 1508, el interior de una alacena en el oratorio de la Casa de los Pinelo en Sevilla, o un panel de 10 azulejos conservado en el Instituto Valencià de Don Juan de Madrid y unas piezas en la colección La Fontana de Gerona. Pasamos ya al siguiente conjunto que comentaré, que es el convento de Santa María del Valle en Zafra, también llamado de Santa Clara por su advocación. Fue fundado en 1428 por don Gómez Suárez de Figueroa, primer señor de Feria, y su esposa, doña Elvira Laso de Mendoza. Y en 1454 consta la culminación de las obras. Este cenobio es el origen del patronajo religioso de la Casa de Feria y fue elegido como panteón señorial. Su importante colección artística, fruto del mecenazgo del Ducado de Feria y de las donaciones de las religiosas descendientes de familias de la nobleza, puede verse actualmente en el Museo de Santa Clara, anexo al convento. El conjunto posee numerosos azulejos dispersos en distintas partes del edificio, que son estas que señalo aquí: la capilla de las reliquias, el claustro, el coro y materiales sobre todo de desecho en la huerta. En este plano de Forte a Luna vemos la ubicación de las piezas. Este sería el relicario, capilla de las reliquias, el comulgatorio o cratícula, el suelo del coro y aquí en el claustro. Aunque, como veremos, la azulejería de este convento es mayoritariamente sevillana, quiero mostrar un bello ejemplo de factura talaverana en la capilla de las reliquias. Este espacio es el único de todos los que veremos en este convento que posee azulejos realizados ex professo y con un programa iconográfico completo. Es de muy reducidas dimensiones y planta rectangular. Está situada en un extremo del claustro, aprovechando el hueco de una hornacina y con acceso tanto desde el patio, como vemos aquí, como desde la iglesia, que sería esta imagen de la izquierda. Destaca no solo por la abigarrada ornamentación cerámica de su exterior e interior, sino también por la gran cantidad de reliquias que contiene. Desde la iglesia el acceso está vedado, no así su contemplación a través de una reja ahora cristalada. La portada marmórea de estilo italiano se corona con el escudo de los Suárez Figueroa y la puerta de madera de hoja doble exhibe las armas de la Casa de Feria en cada cuarterón. Aunque existe documentación sobre la ceremonia de entrega de la colección de reliquias del tercer duque de Feria al convento de Santa Clara en 1603, en la cual podemos leer las descripciones pormenorizadas de los relicarios traídos por el noble desde Italia y posiblemente también desde Francia, las referencias a la capilla en las que se custodiarían son dudosas. Por ello no podemos determinar las fechas exactas y la autoría de la capilla de las reliquias, pero sabemos que el segundo duque y su esposa, doña Isabel de Mendoza, vivieron unos meses en el año 1590 en Zafra, momento en el que proyectarían esta obra. Y en enero de 1607, fecha del último testamento del tercer duque de Feria, este expresa el deseo de ser enterrado en esta capilla. Por tanto, la documentación establece indirectamente una cronología de construcción entre 1590 y 1607. El muro exterior, orientado hacia el claustro, la cubierta y las paredes interiores, como ven en estas imágenes, están totalmente revestidas de azulejos de superficie lisa en tonos azules, blancos y amarillos, con un estilo característico del tránsito del siglo XVI al XVII y presente en otros edificios de España y Portugal. El acceso desde el claustro se realiza subiendo unos peldaños y a través de una pequeña puerta acodada con decoración cerámica. El dintel y la jamba
derecha están revestidos, es decir, esta parte está revestida con una hilera de azulejos con el motivo de postas, cuyos orígenes se remontan a época romana. Se trata de una sucesión de olas o hélices intercaladas con pámpanos de vid y todo ello rematado por pequeñas ovas que anticipan el barroco. Es este tipo de piezas que vemos aquí en la iglesia de Berzocana. El motivo de postas fue fabricado tanto en alfares del círculo castellano-leonés como en talleres cerámicos sevillanos. En Extremadura encontramos azulejos de esta misma variante con postas y ovas en el suelo del antiguo refectorio del monasterio de Guadalupe, seguramente reutilizados, ya que estas piezas no son típicas de suelos o de solerías, sino de zócalos frontales de altar, y en la iglesia de Berzocana, donde se sitúan bajo el templete que contiene las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina. Corona la puerta de la capilla de las reliquias una sencilla representación cerámica de la cruz de Cristo en el Gólgota. El resto de la decoración se completa con numerosas piezas del conocido florón escurialense, denominado así por los zócalos del monasterio del Escorial, encargados al azulejero real Juan Fernández en 1570. A la bicromía, vemos aquí en esta imagen del Escorial, estos florones, que son los mismos de la capilla de las reliquias, pero aquí se ha añadido el color amarillo. El motivo en blanco y azul, en este caso en zafra se le ha añadido el amarillo, que es una variante creada por el azulejero Juan de Oliva en 1577, también para el monasterio del Escorial. En el interior del relicario, que vemos aquí, el motivo de florón en blanco y azul en los muros se repite, pero la cubierta, con forma de artesa, reproduce una composición de roleos vegetales y marcos metálicos imitando medallones con un interior marmóreo o granítico, que es una ornamentación inspirada en grabados flamencos e importada por ceramistas italianos y flamencos en el siglo XVI. En Extremadura hay paneles con roleos en frontales de altar como los de las iglesias de Garrovillas de Alconétar, Berzocana, Tejeda de Tietar, que es esta imagen que vemos aquí, o en García. Los roleos son los que delimitan el florón escurialense, que en este caso sí es bícromo, en blanco y azul. La imitación de piedras en cerámica tiene su origen en la serie jaspeada. Es una serie de loza talaverana, como vemos en este bote de farmacia o albarelo que pertenece al Museo de Cáceres. De ahí surge la serie marmolizada en azulejería, empleada por el alfarero Hernando de Loaiza y su yerno Juan Fernández de Oropesa para el Palacio del Infantado en Guadalajara, que es este que vemos aquí, o las salas del gigante Goliat y de la Medusa en el Palacio de Vilaviçosa, en Portugal. Su utilización se extendió por alfares de Toledo, Sevilla y Valencia desde el último tercio del siglo XVI hasta el XVIII. En Extremadura se conservan ejemplos de la serie marmolizada en el Museo de Cáceres procedentes de las excavaciones efectuadas en el monasterio de Yuste entre 1999 y 2001. Por ejemplo, estas dos piezas, esto es un azulejo y esto un alizar, de los que explicaba que sirven para disponer en escaleras, y estarían colocados precisamente en estas escaleras. Sabemos su ubicación original, que ahora no están ahí, por esta fotografía de Jean Logan, hecha en 1885. Precisamente en este Palacio del Infantado de Guadalajara nació en 1587 Gómez IV Suárez de Figueroa y Córdoba, el que sería posteriormente tercer duque de Feria. Quizá llegó a conocer el conjunto cerámico de Hernando de Loaiza en este palacio,
puesto que el gran parecido de los medallones imitando piedra, la calidad del dibujo de los roleos y las fechas de fabricación establecidas entre 1590 y 1607 podrían indicar que la capilla de las reliquias se debe a la mano de Loaysa o de su yerno Juan Fernández de Oropesa. No en vano sabemos que la casa de feria trabajaba con los mejores artistas del momento, como muestra la documentación, entre la que constan los trabajos encargados al azulejero real Juan Flores, como dio a conocer el doctor Juan Carlos Rubio. En 1563, la duquesa Juana Dormer encargó al artista flamenco la decoración de los zócalos de azulejos del pasadizo que une el Palacio de los Duques de Feria con el convento de Santa Marina, el oratorio junto a la iglesia y el tránsito detrás del sacramento, zonas que vemos rayadas en este plano de Díaz y Prieto. Sería esta zona de aquí. Sin embargo, no se conserva ningún vestigio de tales obras cuya calidad y motivos iconográficos podrían ser similares a otras obras realizadas por Juan Flores, como el antiguo refectorio del convento de San Vicente Ferrer en Plasencia, que actualmente es el restaurante del Parador de Turismo, o el frontal de altar de la iglesia de San Pedro, la iglesia parroquial de San Pedro en Garrovillas de Alconétar. En 2008 se llevó a cabo la restauración de los paramentos y muebles del relicario. En cuanto a la intervención practicada sobre el conjunto de azulejos que cubren los muros y el solado de la capilla, estos presentaban suciedad, sales, sobre todo en la parte más baja, y pérdida de algunas piezas. La empresa Ábside Restauraciones suprimió las sales con lavados de agua desmineralizada, limpió los restos de humus y desmontó las placas sueltas para eliminar y sanear viejos morteros. Para reintegrar los azulejos que faltaban, se utilizó un mortero de cal y polvo de mármol con una pequeña cantidad de acrilato de metilo para reforzar la adhesividad de las piezas al muro. Y sobre ellas se pintó en seco con acuarela el dibujo perdido. Como vemos aquí, se nota en esta imagen las piezas de color más claro, que son las restauradas, porque siempre hay que diferenciar lo que se restaura de lo original, o sea, lo nuevo de lo original. Se ve perfectamente en el conjunto. Entre 1570 y los primeros años del siglo XVII se efectuaron importantes obras de reforma en la iglesia, la capilla funeraria y las zonas de clausura gracias a la herencia recibida por las religiosas Inés e Isabel de Alvarado del capitán Gómez de Alvarado, fallecido en Perú. A ello hay que sumar una importante donación por parte del tercer duque de Feria, Gómez IV Suárez de Figueroa y Córdoba, a comienzos del siglo XVII, con la que se sufragó el retablo mayor y otras reformas importantes del templo. A estas fechas parece corresponder la colocación de los azulejos que decoran el comulgatorio y el claustro que ahora veremos. El comulgatorio o gratícula es la sala desde la que asisten a misa las religiosas de clausura del convento de Santa Clara sin ser vistas. El espacio acoge un pequeño retablo que vemos en la imagen de la izquierda, en el cual encontramos azulejos de superficie plana fabricados en alfares sevillanos. Un zócalo de azulejos en blanco y azul que muestra la pervivencia en el siglo XVII, es el zócalo que vemos aquí a la izquierda, que es este, con azulejos del siglo XVII en los que se muestra la pervivencia aún de herrajes de época anterior, pero con un mayor tamaño. También hay que señalar que esta bicromía en blanco y azul, diferente a la policromía que veíamos en épocas precedentes, como en el siglo XVI, también muestra la influencia de la importación de piezas de Holanda a los puertos de Sevilla y Cádiz en esta época.
El suelo delante del retablo y este escalón corrido que comunica el comulgatorio con el templo están revestidos con azulejos polícromos que también utilizan cintas entrelazadas. Piezas como estas, pero en blanco y azul, como vemos aquí, fueron fabricadas por Diego de Sepúlveda en 1657 para la sacristía de la Iglesia del Sagrario en la Catedral de Sevilla. También encontramos esas mismas piezas en el Museo Victoria and Albert de Londres, en esta placa. Y en el comulgatorio también se conservan estos azulejos de la serie talaverana de clavos, que fueron fabricados en Sevilla en el tránsito del siglo XVI al XVII, por lo que estas piezas serían sevillanas. Hernando de Valladares fabricó azulejos con el motivo de clavos para la capilla de los maestres de la iglesia parroquial de San Isidoro de Sevilla en 1609, combinados con piezas de punta de diamante y otras con perla ovalada, como era habitual en este tipo de composiciones. Vemos que son diferentes tipos de azulejos, de clavo, de perla ovalada, de punta de diamante. En el suelo del coro, que vemos en esta imagen, se han reutilizado azulejos de cuerda seca, que son estos, vemos aquí y a la izquierda, fabricados en Sevilla en el tránsito del siglo XV al XVI, que presentan un motivo de aspillas y se combinan con estos azulejos lisos en blanco y azul propios de finales del siglo XVII y principios del XVIII. La composición de aspillas entrecruzadas aparece representada en azulejos planos de manises de los siglos XV y XVI, como vemos aquí, o en azulejos de cuerda seca típicos de alfares sevillanos, como estos que hemos visto en Santa Clara, o los fabricados por los hermanos Diego y Juan Pulido para la Casa de Pilatos en Sevilla, que es esta magnífica casa que vemos aquí, completamente revestida de azulejos y con unos patios también espectaculares. Olambrillas con este motivo de aspillas. Olambrillas son pequeños azulejos de unos 7 centímetros de lado que se sitúan en los suelos combinados con losas de barro cocido sin color. Se combinan así, seguramente que los han visto. Incluso en el siglo XX se hicieron reediciones. Pues en este palacio de don Juan de Zúñiga, el último maestre de la Orden de Alcántara, el palacio está en Zalamea de la Serena y ahora está así, no se conserva prácticamente nada. Las excavaciones que se hicieron en 2014 salió un solado de azulejos y de olambrillas, entre los que estaba esta pieza con el motivo de aspillas que comentamos. En Toledo también fue un dibujo muy usado en azulejos de arista de la primera mitad del siglo XVI, como los que decoran el patio de la Casa del Greco en Toledo, que es esta imagen que vemos aquí. Y volviendo a Santa Clara, en la localidad en la que estamos, los bancos corridos del claustro se revistieron con azulejos de florón escurialense sobre fondo amarillo, una variante de los creados por el azulejero de Felipe II, Juan Fernández, que veíamos anteriormente en blanco y azul para el Escorial. La incorporación de otros esmaltes o colores a esta composición, inicialmente en bicromía, fue obra o idea del azulejero toledano Juan de Oliva, aunque también encontramos ejemplos de florón sobre fondo amarillo de producción sevillana, como estos de Santa Clara o los del Palacio de la Condesa de Lebrija en Sevilla. Conjunto realizado por Cristóbal de Augusta y Hernando de Valladares entre 1585 y 1611. Si recuerdan, veíamos obras de Cristóbal de Augusta aquí en Extremadura, en Llerena,
y también en las capillas laterales de Tentudía, porque el retablo mayor es obra de Niculoso Pisano, pero las capillas laterales se consideran obra de Cristóbal de Augusta. En el claustro del convento de Santa Clara también encontramos azulejos de tema único, también conocidos como de tipo Delft, fabricados en Sevilla en el siglo XVIII. El origen de este tipo de azulejos se encuentra en grabados y azulejos italianos del siglo XVI, aunque adquirieron mayor protagonismo en el siglo XVII en la ciudad holandesa de Delft, nombre que pasó a denominar esta tipología, caracterizada por enmarcar en un círculo o tondo temas de distinta índole como retratos, que vemos aquí, paisajes, animales o flores. En el siglo XVII, Sevilla y Cádiz recibieron una gran cantidad de cerámica importada de Holanda, cuya influencia pasó a piezas de vajilla y azulejería. Y pongo aquí como curiosidad este armario revestido interiormente con azulejos holandeses. Estos no están fabricados aquí en España, estos son traídos de Holanda y fechados en 1740. En el claustro del convento de Santa Clara también se conservan estos azulejos de censo, también llamados de propio, de superficie plana con el dibujo azul cobalto sobre la superficie blanca de estaño. Este tipo de piezas, cuyo uso se extendió desde el siglo XVII, servían para identificar las propiedades de un cabildo, una cofradía, un convento o incluso de familias nobiliarias, y se colocaban en las fachadas de los mismos. De ahí que constara el nombre de la entidad propietaria, en este caso Santa Clara de Zafra, el número que identificaba el inmueble en el libro Becerro o de Hacienda y el escudo de la orden religiosa, que en estas placas es un blasón de estilo barroco cuyo interior acoge los emblemas de la orden franciscana. Por el estilo y similitudes con otras obras talaveranas, podemos deducir que su fabricación tuvo lugar en algún alfar de Talavera de la Reina durante el siglo XVIII. En este bote de farmacia del Museo Nacional de Artes Decorativas, fabricado en Talavera de la Reina, la primera mitad del siglo XVIII, vemos el mismo blasón, el mismo tipo de escudo, aunque el interior sea diferente, las armas sean diferentes, pero es el mismo tipo de escudo que veíamos en Santa Clara. Y pasando ya a la siguiente obra, en la fachada de una casa particular en la avenida del Rosario número 5 encontramos una cruz realizada con azulejos de distintas épocas, técnicas y estilos. Este tipo de cruces en fachadas fueron habituales, como demuestran otros ejemplos como este del Museo Nacional del Azulejo en Lisboa, o esta cruz aparecida recientemente en una vivienda en Utrera, en Sevilla. La cruz de Zafra está formada por una placa en la cúspide, esta que, si recuerdan, veíamos en Santa Clara. Era una de las que aparecía en el comulgatorio en policromía, pero en este caso es blanca y azul, idéntica a las fabricadas por Diego de Sepúlveda en 1657 para la capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla. En el travesaño, el pie y la base, los azulejos, son de tema único o de tipo Delft. Estos que ven aquí y este, en bicromía blanca y azul, fabricados en Sevilla o en Cádiz en el siglo XVIII e inspirados en azulejos holandeses coetáneos. Las bandas azules que delimitan las escenas también aparecen en esta obra, en estas piezas que decoran las huellas y contrahuellas de la escalera de acceso al camarín de la capilla de afuera en el monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas en Sevilla, fabricadas en 1769. Bajo el travesaño aparece esta pieza
es un azulejo de cuerda seca de lazo de 12, se llama así porque la composición completa podemos contar, en este caso no es un lazo de 12, este es de mayor número, pero contando los lazos nos da 12. Es el más antiguo de los que componen este conjunto, esta cruz, puesto que este tipo de piezas fueron fabricadas entre el último tercio del siglo XV y los inicios del XVI. Los motivos de lazos y estrellas fueron profusamente representados no solo sobre cerámica, sino también en pinturas murales como esta del Palacio Episcopal de Llerena, que han sido sacadas a la luz por una restauración relativamente reciente. También sobre piezas de mármol o de yeso, como este arco de ventana del siglo XIV de la Casa del Chapiz en Granada y que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Sobre orfebrería, tejidos, mobiliario, etc. En el Palacio de Don Juan de Zúñiga, en Zalamea, que comentábamos anteriormente, también apareció un azulejo como este, simplemente cambia la policromía, los esmaltes. En este caso, el azul que vemos aquí es negro, hecho con manganeso, el rojo atornado aquí en amarillo y el negro que vemos ahí es azul. Un azul verdoso, típico además de lo que indica que es muy temprano, porque el azul se va oscureciendo conforme va avanzando el siglo XVI. Ejemplos similares a este pueden verse en la Cartuja de Santa María de las Cuevas, en Sevilla, en la Catedral de Coimbra y en el Palacio de Sintra, que es esta imagen que vemos a la izquierda. Debido a la cuantiosa exportación de azulejos sevillanos a Portugal en los siglos XV y XVI. En la base de la cruz se disponen simétricamente 3 azulejos de estrella de 8 y 16 de color negro. Son estos. Estrella de 8 si cuentan los picos de la estrella de 8 y 16 porque los picos de encima, que son dobles, serían 16, enmarcado en una estrella de primer cruce, es decir, formada por 2 cuadrados. Ven aquí un cuadrado y en azul y el otro en melado, cuyas cintas han sido esmaltadas en azul, verde, melado y blanco. Este motivo es quizá de origen sevillano, puesto que allí se fabricó desde el siglo XV en cuerda seca. Encontramos ejemplos de este tipo fechados hacia 1500 en la Casa de Pilatos, en Sevilla, y en la capilla del alcalde de Bristol, en Inglaterra. También en el Museo Lázaro Galdiano y en el Museo Nacional del Azulejo de Lisboa. También se conservan olambrillas como esta, fabricadas por Nicuroso Pisano en 1518 para el pavimento de la capilla mayor de la iglesia de Tentudía. En este caso solo se representa la estrella interior. Azulejos de este tipo, pero de fabricación toledana, los vemos en una torre del Palacio de los Marqueses de Mirabel en Plasencia. Están dispuestos en la parte más baja. Los 2 tipos de azulejos de labor polilobulados de arista que acompañan al que acabamos de comentar en la base de la cruz son de estilo renacentista. Son este y este. Son similares a los que decoran algunas impostas de la iglesia de Tentudía, fabricadas también por Nicuroso Pisano, que vemos aquí. No se ve muy bien quizá.
Aquí en el Museo de Bellas Artes de Sevilla podemos ver la composición completa de ese tipo de azulejos. Son azulejos de labor, por eso necesitamos 4 para completar el dibujo completo. O sea, el dibujo. También de estilo renacentista es la pieza central de la última fila de la base. Esta pieza, similar a esta. Se trata de un azulejo de corona, es decir, de los que se disponían como remate superior en frontales de altar y zócalos. Y así lo vemos en la capilla de los Zapata o de San Juan Bautista en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada en Llerena, que es esta imagen, y aquí vemos el conjunto rematado con ese tipo de azulejos, que muestra 2 cornucopias enmarcando una flor. 2 cuernos de la abundancia o cornucopias. Pasamos a otra obra, esta contemporánea. La llegada del ferrocarril a Zafra en 1870 permitió el desarrollo de varios factores. El urbanístico, con el crecimiento de la localidad y la configuración de la carretera de la estación como la primera vía industrial, y por otro lado el desarrollo económico que supuso la comunicación ferroviaria de Zafra y la fundación de numerosas fábricas nacidas al amparo del ferrocarril. Una de estas industrias fue la destilería de Ramón Carballo Álvarez, abierta al menos desde 1929, y donde no solo se producía el conocido anís Carballo, sino que también se distribuía la cerveza Estrella Dorada. En la fachada de la planta baja de un edificio de estilo regionalista situado en la avenida de la Estación número 34, que quizá ya no existe, ya no. La fachada sigue existiendo. Se dispuso, sí, el azulejo ya no se conserva, como veremos, spoiler. Se dispuso un panel publicitario cerámico junto a la puerta de entrada en el que se mostraba la icónica botella de anís Carballo, con su etiqueta representativa de la moda femenina de los años 20. Aquí, esta mujer, protagonizando un bodegón de azulejos pintados sobre superficie plana, enmarcados arriba y abajo por letras en cuerda seca. Ramón Carballo, fábrica de licores, Zafra, anís Carballo. La firma permite adscribir esta obra al taller del ceramista almedralejense asentado en Sevilla, Pedro Navia Campos, cuya fábrica Nuestra Señora de la Piedad permaneció activa desde 1924 hasta 1970, aunque Navia falleciera en 1960. Aquí se ve un poco mal, pero pone Fábrica P. Navia. Esta pieza de Zafra es uno de los escasos ejemplos de cartelería publicitaria fabricada por Pedro Navia, dentro de una obra mayoritariamente religiosa. Aquí vemos 3 obras en Extremadura. Esta hizo numerosas vírgenes de Guadalupe, en Villanueva de la Serena, por ejemplo, también hay otra. Esta es de Montijo, esta Virgen de la Soledad en Badajoz y esta Virgen de Guadalupe en Badajoz también, en la calle Santa María de Guadalupe. Bueno, antes de poner esto, la bicromía en amarillo y negro seguramente les recuerda a otra pieza contemporánea, como son los paneles de nitrato de Chile. No en vano son coetáneos a esta pieza zafrense que fechamos entre 1924 y 1930, coincidiendo con los primeros años de la fábrica de licores. Desgraciadamente, como vemos, este panel ha sido desmontado por los propietarios del inmueble tras su venta, eliminando así la posibilidad de contemplar un vestigio de la historia zafrense y una pieza de gran calidad artística. Por la fragilidad de este tipo de obras, expuestas al vandalismo, a las inclemencias del tiempo,
así como la peculiaridad y dificultad de estar en propiedades privadas, algunas administraciones han optado por la protección de determinados elementos como la azulejería en fachadas portuguesas. Vemos aquí estas fachadas de Estremoz, mediante el proyecto SOS Azulejo, creado en 2007 por iniciativa del Museo de la Policía Judicial, órgano de la Escuela de Policía Judicial, para localizar paneles de azulejos portugueses robados. La publicación de esas obras sustraídas en su página web, supuso el hallazgo inmediato de algunas de ellas. Desde ese mismo año, desde 2007, ha descendido el robo de azulejos en Portugal en un 65%. Ha aumentado el conocimiento y la valoración del patrimonio azulejero por parte de los ciudadanos. Y el Reglamento Urbanístico del Ayuntamiento de Lisboa prohíbe desde 2013 el derribo de fachadas decoradas con azulejos o la sustracción de ellos. El pasado 6 de junio, el Diario Oficial de Extremadura publicó la incoación del expediente de declaración como bienes de interés cultural de los paneles cerámicos de nitrato de Chile que aún se conservan en la región. Como técnica de la Dirección General de Patrimonio he tenido la oportunidad de catalogar todos esos paneles, los 21 de los que teníamos constancia, objeto de esta declaración, y realizar el estudio histórico y artístico de los mismos que pueden leer en esta resolución. La importancia de este decreto radica no solo por ser pionero en proteger este tipo de paneles en España, somos la primera comunidad autónoma que los protege, sino también porque está permitiendo conocer algunos ejemplares en manos de particulares, que tienen la obligación desde este momento de dar a conocer su ubicación actual para inventariarlos y así protegerlos de la pérdida, destrucción o robo. En Zafra no se conserva ningún panel in situ de nitrato de Chile, pero quizá alguno de ustedes pueda ofrecer información al respecto de su paradero o de su destrucción. Algunos, al desmontarse las viviendas o al tirarse las viviendas, se destruyeron o algunos quedaron en manos de particulares que los recolocaron en interiores. De hecho, en el decreto hemos incluido un panel que estaba en Badajoz y que recuperó un coleccionista, lo restauró, además lo restauró Cerámica Barcarrota y lo tiene dentro de su domicilio, que es un piso, no es que lo haya puesto en un patio ni en una fachada, o sea, lo tiene enmarcado como si fuera un cuadro en su piso. Aquí vemos, por ejemplo, este panel de Puebla de la Calzada. Por último, y no me voy a extender mucho más, tan solo quiero citar uno de los paneles o retablos religiosos de azulejería contemporánea situados en fachadas de Zafra. La mayoría son de la fábrica de cerámica Santa Ana de Sevilla, como esta María Santísima de la Esperanza que se conserva en la calle Sevilla número 26. Fue pintada por Facundo Peláez Jaén en la década de 1960. Y en esta imagen vemos la firma Cerámica Santa Ana, Sevilla. Pueden ir buscando las firmas de obras contemporáneas como esta, que suelen estar todas firmadas, no así las piezas antiguas, que rara vez están firmadas. Esta fábrica fue fundada en el barrio de Triana en 1939, en un inmueble con siglos de tradición fabril, como muestran los hornos visitables del siglo XVI. La fachada fue decorada entre finales del siglo XIX y principios del XX, y a finales de la década de 1940 el pintor Antonio Quirnán Flores, ya en tiempos de la fábrica Santa Ana, añadió los paneles cerámicos de la planta superior. Serían estos que vemos aquí. Este taller alcanzó su máximo esplendor en los años 50 y 60 del siglo pasado y realizó todo tipo de piezas cerámicas con gran calidad artística y técnica.
zócalos, murales, retablos religiosos, carteles publicitarios, letras, etc. Cesó su actividad en 2013 y una parte fue vendida al Ayuntamiento de Sevilla. Y desde 2014 es el Centro Cerámica Triana, que les invito a que visiten, destinado a conocer la historia de la cerámica sevillana, como vemos aquí en una de sus salas, las técnicas y los procesos de fabricación. Y aquí vemos el patio con las chimeneas de los antiguos hornos. Y han hecho, los arquitectos hicieron este diseño contemporáneo también con barro, con cerámica. Y por último, solo citar esta obra que daría para una conferencia, que es la casa de Aníbal González, en la calle Gobernador, número 9, de la década de 1920, con azulejería sevillana, tanto en su fachada como en su interior, y por lo que he visto está a la venta. Si tienen 635.000 euros, pueden adquirirla. Por dentro es espectacular. Tiene las olambrillas que comentaba en el suelo, en las escaleras, los zócalos de las escaleras revestidos y muchísimas habitaciones revestidas con azulejería, y el patio. Y bueno, este edificio, la antigua fábrica La Reina de los Ángeles, que tiene este letrero de azulejos, en este caso de una fábrica valenciana, cedolesa, Cerámica Domínguez de Levante. Y bueno, como curiosidad, pongo aquí. Y nada más, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿O alguien sabe algo de paneles de nitrato de Chile aquí en Zafra? Sí. Sí, este se conserva porque lo tendrán los propietarios, supongo. No sabemos. Ah, sí. Pues esa no la conozco.